Antes de iniciar este episodio, asegúrate de estar suscrito a este canal. También, si la historia te asusta, regálanos un me gusta. Iniciamos. Desde niña supe que mi hermana Mariana no me quería. No era solo cosa de celos tontos de hermanas. No, lo suyo era más profundo, más sucio. Sabía bien que en ella había una envidia que le corría por la sangre. Yo, la hermana mayor, la que sacaba buenas calificaciones, la que tenía más amigos, que llamaba más la atención en la calle. Siempre sufrí de que mi hermana fuera como una sombra detrás de mí. Nunca me lo dijo, pero yo lo sentía, lo sabía, por la forma en que me miraba o en la manera que hablaba de mí cuando creía que yo no la escuchaba. Nuestros padres nunca lo vieron. A su manera, me exigían más a mí y la solapaban a ella. Siempre fue la pobrecita, la que necesitaba comprensión. Yo, en cambio, debía ser el ejemplo. Me tocó madurar a la fuerza, cuidar de ella cuando se metía en líos, tapar sus mentiras, y a pesar de todo, la quise, porque era mi sangre, decía yo, porque era mi hermana. En la adolescencia tuvimos infinidad de pleitos y diferencias. Ella siempre quería ocupar mi lugar en todo y robar la atención sobre mí. No entendía por qué se comportaba de esa forma, pero fue horrible. Mariana, ella era egoísta, muy fría de carácter, y me resigné a pensar que ella nunca cambiaría, así que comencé a poner cierta distancia. Ya siendo adultas, empezamos a tomar caminos distintos. En ese entonces, yo tenía 24 años. Ahí conocí a Marcos. Él era el hombre que siempre quise. Un hombre alto, serio, trabajador. Nos enamoramos lentamente, sin prisas. Al año nos casamos y nos fuimos a vivir a una casa chiquita en el mismo barrio donde crecí. Empezamos juntos desde abajo, luchando juntos contra muchas corrientes de la vida. Y cuando nació nuestro hijo Emiliano, sentí que al fin tenía mi propia familia, una verdadera. Pero ahí, en ese punto, fue cuando volvió a aparecer ella, mi hermana Mariana. Estaba recién separada de su tercer novio, un hombre violento, desobligado, sin trabajo y sin casa. Mi hermana llegó muy asustada, como perro con la cola entre las patas. Llegó con sus maletas y sus lágrimas, pidiéndome asilo solo por unos días. Y pues, ¿qué iba a hacer yo? Como buena hermana le abrí la puerta, pero con esto siento que abrí las puertas del infierno. Los primeros días fue todo paz. Mi hermana jugaba con Emiliano, ayudaba en lo que podía y en lo que buscaba trabajo, incluso hasta cocinaba. Pero luego empezó a tomar decisiones, a meterse en cosas que no eran de su incumbencia. Empezó a tomar comentarios venenosos muy sutilmente. Mencionaba que si mi esposo estaba muy serio, que no le poníamos mucha atención al niño, que si yo ya no era la misma. Le decía que no se metiera, que esas cosas no eran su asunto, pero ya era tarde, porque algo grave estaba pasando. Una noche, siendo de madrugada, me desperté. No encontré a Marcos en la cama. De la planta baja se escuchaban unos ciertos murmullos, así que bajé descalza, con el corazón muy apretado, y ahí lo vi. Estaba mi esposo en la cocina, con mi hermana Mariana, muy cerca. Ella estaba en una bata muy escotada, él un tanto incómodo. Sin embargo, se quedó ahí tieso, muy asustado. Me miraron como si yo fuera la intrusa en esa escena. Hasta dejaron de hablar. No dije nada y me serví un vaso de agua. Les pregunté que por qué no podían dormir y simplemente me dijeron que se les fue el sueño. Aquello me parecía muy sospechoso. No logré verlos en un acto de deslealtad, pero desde ese día mi casa cambió. El ambiente se volvió más espeso, silencios tensos, miradas cruzadas, y mi hermana con una sonrisa torcida todo el tiempo. Poco a poco fui empezando a tener conflictos con mi hermana Mariana.
Yo le hacía insinuaciones para que se fuera, pero ella decía que ya estaba en entrevistas de trabajo, que nada más conseguía uno y se iría. Así se nos fue más tiempo, y mi hermana ya empezaba a estorbar. Pero de pronto, yo comencé a enfermar. Me llegaban unas fiebres, vómitos, dolores de cabeza muy raros. Muchas veces el síntoma era parecido al de la gripa. Incluso pensamos que la enfermedad esta que provocó la pandemia era la que me estaba atacando. Me sentía débil, confundida, a veces incluso de los dolores tan fuertes de cabeza. Perdía la noción del tiempo, y fue justo entonces cuando Mariana se ofreció a cuidarme, y también a mi hijo Emiliano. Entendí que si Mariana era la persona de mi familia a quien tenía más cerca, entonces ella podía hacerlo, porque yo no podía a veces ni levantarme. Me quedaba en esa cama, con el cuerpo quebrado. Yo sentía que me estaban robando la energía, que estaba perdiendo mi vida, mi casa y a mi hijo. Sabía que algo me estaba pasando. No entendía qué era, por qué me daban esos síntomas. Sin embargo, de manera inesperada, como un ángel que llegó a mi vida, fue que supe la verdad. Se trataba de una vecina, doña Nena. Ella tenía una tiendita a la que yo siempre le iba a comprar. Y como a esa señora, yo la había invitado al bautizo de mi hijo Emiliano. Ella me tomó cariño y a mi niño también. Aquella mañana me visitó con la intención de llevarme unos tecitos, unas frutas y sobre todo para saber de mi estado de salud. Pero si algo tenía doña Nena es que siempre fue muy directa, y al verme tan mal, se sentó al costado de la cama. Le pidió a Mariana que saliera, que nos dejara solos, y ahí me soltó la verdad sin anestesia. Híjole, mija, espero no incomodarte con esto que te voy a decir, pero creo que tu hermana anda haciendo cosas raras. Yo no te lo quería decir porque no creí que fuera cosa seria, pero ahora como veo que está la situación, debo contarte que un día, cuando fui a surtir mis cosas a la central de abastos, vi a tu hermana con Nati la hierbera. Esa mujer no es de fiar. Dicen que se dedica a la brujería y a hacer trabajos. Vende hierbas muy exóticas que sirven para trabajitos de magia negra. Y ahí estaban las dos platicando. No creo que con buenas intenciones. Y ahora que te veo así de mal, mijita, no me cabe duda. A ti te están haciendo brujería. Y yo creo que es tu hermana. No quería creerlo. No consideraba a mi hermana capaz de eso. Pero doña Nena me pidió que me cuidara mucho. Y de preferencia, echará a mi hermana de la casa lo antes posible. Me quedé todo el día pensando en eso. Luego me puse a recordar muchas cosas que habían estado ocurriendo y no me iba a engañar, pero sabía que Mariana le estaba coqueteando a mi esposo. Mi hermana honestamente era muy guapa, muy atractiva. Todo hombre seguramente se podría rendir ante ella solo por su físico, incluyendo mi esposo. Considerando que los médicos aún no daban con mi padecimiento, fue que comencé a indagar. Al día siguiente me puse a revisar mi cuarto con mucho cuidado de que Mariana no me viera. Revisé en todas partes, moví los muebles y con esto encontré que justo detrás de mi taburete había una cinta gruesa de esas de color café. Estaba pegada en la parte trasera. Al removerla, vi que esta cinta cubría y sostenía una pequeña bolsita de plástico enrollada. Al tomarla y abrirla, noté que había una foto mía de esas tamaño infantil. Estaba igualmente hecha rollito y envolvía una espina gruesa, la cual tenía cabello, me imagino que mío, también enrollado. Aquello era muy claro, era brujería, tal como doña Nena me lo había advertido. Me quedé paralizada. Me di cuenta de que Mariana no era mi hermana. Ella ya se había convertido en un monstruo que llevaba mi sangre. No sabía a quién acudir. Tenía miedo de que pensaran que estaba loca, que deliraba por la fiebre, pero yo sabía bien lo que había visto.
no era casualidad. Mariana no solo quería destruir mi vida, quería ser yo, o peor, quería borrarme para enamorar a mi marido. Me armé de valor, esperé a que mi marido se fuera a trabajar y que Mariana se fuera a dar la vuelta. Con esto acudí con la única persona que podía ayudarme. Le conté a la señora Nena todo y ella, asintiendo que siempre tuvo la razón, me llevó a con una mujer que podría ayudarme. Yo le sugerí que la misma que lo hizo nos pudiera ayudar, pero la señora Nena me dijo que mejor buscáramos a otra persona. No sabíamos si la lealtad de la señora Nati, aquella bruja, estaría siempre del lado de Mariana, y lo mejor era no correr riesgos. Fuimos hasta el lugar donde vivía aquella, la señora que llevaba el nombre de Piedad, una conocida de la señora Nena, que le sabía también a esas cosas de la magia blanca y magia oscura. Cuando le conté lo que pasaba y le mostré lo que encontré, ni se sorprendió. Lo tomó en sus manos y me respondió: «No, pues es que esto que traes aquí, mija, esto era para secarte, para quitarte del camino. Esta persona que te está haciendo daño no te quiere ni tantito, porque está dispuesta a todo, hasta de matarte porque le estorbas. Pues ¿qué le hiciste, muchacha, como para que se quiera desquitar así contigo?» Sentí un frío que me subió por la espalda. Le conté más detalles sobre mi relación con Mariana desde niñas, de cómo ella había llegado a mi casa, cómo me había enfrentado, cómo mi hijo ya no me quería y cómo Marcos me trataba como una extraña. La señora Piedad solo asentía y me respondió: «Es que ya entraste en su juego, pero aún estás a tiempo, no todo está perdido. Déjame decirte que a estas alturas, seguro tu marido ya cayó en su juego, también y quizás en su cama, pero debes ser fuerte. Ahora lo importante es que tú y tu hijo estén bien». Piedad me hizo una limpia, me hizo varios rezos y también me pasó un huevo por el cuerpo. Me barrió con ramas de pirul y con un copal que quemaba la garganta, me soplaba humo. Allí estaba yo con los ojos cerrados, sudando frío, bien asustada, porque no sabía nada de la brujería ni en qué me estaba metiendo. Al terminar, la señora Piedad me dijo algo que me entristeció, porque me hizo caer en una triste realidad. «Esa mujer ya no es tu hermana, muchacha. No, ya no. Así que despréndete de eso, porque si no vas a sufrir toda la vida. Tu hermana tendrá una vida difícil, puede que no termine bien, porque ella está jugando con fuerzas que no comprende. Y aquí, mi niña, con la brujería, cuando las cosas se hacen a la mala, te aseguro que tienen un precio muy alto». Nos despedimos de la señora Piedad, nos dio su bendición y fuimos a casa. Estaba decidida a enfrentar a mi hermana, pero ella resultó peor de lo que imaginé. Esa noche, al llegar, escuché a mi hijo reír. Fui directo al cuarto y lo vi. Estaba en el regazo de Mariana. Ella le contaba un cuento y lo acariciaba como si fuera suyo. Emiliano me vio y volteó la cara. Me ignoró. Eso, como se imaginan, me rompió el alma. Traté de tomarlo en mis brazos, abrazarlo, pero él se resistió, y mi hermana no se quedaría callada. «Ya déjalo, mira, estás bien enferma. ¿Por qué mejor no te vas a descansar? En una de esas no vayas a contagiar al niño». Ahí exploté. La jalé del brazo y traté de forcejear con ella para quitarle al niño. Y fue mi esposo Marcos quien llegó a separarnos, pero me gritó muy feo: «¿Estás loca o qué chingados te pasa? Es tu hermana y tú con tus malditos celos. Por favor, ya suelta al niño, nomás le estás haciendo daño». Mi marido con los brazos me empujó, me tiró al suelo. Me levanté para reclamarle y después me dio una cachetada, ahí frente a mi hijo. Me quedé llorando y vi cómo aquellos dos se salieron del cuarto y se fueron para la cocina a cenar tranquilamente. Mariana llevaba a mi hijo en mis brazos y sabía que no iba a poder hacer mucho. Traté de calmarme, pero para mí eso era imposible. Sin embargo,
Entendía que ya no tenía cabida en esa casa, por lo que me puse a armarme una maleta. Después de hacerlo bajé muy enojada y fui a donde estaba mi hermana. Traté de quitarle al niño. Le dije a mi esposo que me iba, que ya sabía que ellos tenían una relación, que me estaban engañando. Les grité que me daban asco, pero cuando traté de llevarme a mi hijo, mi marido me tomó del cuello y me amenazó de matarme si tocaba a Emiliano. Tuve que salirme de ahí llorando. No tenía muchos lugares o muchas opciones a donde ir. No quería armar un escándalo con mis padres. Por eso es que en lo que yo trataba de resolver las cosas, me quedé en la casa de la señora Nena. Ahí me fui recuperando poco a poco. La limpia que me hizo la señora Piedad me estaba ayudando, pero también reconozco que una de las cosas que me mantenía viva era la rabia y la razón de que si mi hermana había usado brujería para destruirme, también yo podía utilizar la misma estrategia para limpiarla y sacarla de mi vida, de mi camino, a una costa de que eso tuviera un precio. Convencí a la señora Nena de que fuéramos otra vez. Ella no estaba muy de acuerdo, tenía miedo, pero la terminé convenciendo. Volvimos a casa de la señora Piedad. Llevé una prenda de mi hermana Mariana, una foto y una promesa que no sabría si se cumpliría o no. Le dije a la señora Piedad que quería hacerle daño a mi hermana, solo para ahuyentarla de mi vida. Solo quería que se le cayera la máscara, que el mundo viera quién era ella, pero por favor, no quería que le hicieran daño. La señora Piedad me dijo que haría lo correspondiente. Sin embargo, a veces, esas decisiones quedaban en manos de aquellas entidades que velaban e intercedían para cumplir la brujería. Dudé mucho en continuar, pero terminé haciéndolo. Todo por rescatar a mi hijo, por recuperarlo y tenerlo una vez más a mi lado. El trabajo fue un ritual muy oscuro, brutal. Solo podré decirles que la señora Piedad tuvo que sacrificar un animal para extraer su sangre. Hizo un ritual y aquella sangre la embarró en mis manos. Y empezó a hacer todo tipo de rezos ante la luz de unas velas negras. No quiero contarles tantas cosas tan horribles, porque con esto yo sabía que una vez empezado ya no se podía detener, y que todo lo malo que mi hermana me había deseado se le iba a regresar multiplicado. La atmósfera del lugar se volvió turbia, oscura. Me llené de una sensación de angustia, un sentimiento de luto que no comprendía, y se lo hice saber a la señora Piedad, quien me respondió: «Estamos atrayendo cosas muy fuertes, así que acostúmbrate. Esto lo sentirás de hoy en adelante, hasta que el trabajo quede completado, incluso hasta después. Puede que lo sigas sintiendo. Yo lo único que te pido es que te prepares, porque a estas alturas todo puede pasar». Me fui con una angustia clavada en el pecho. Sentía ganas de ver a mi hijo, pero Marcos no me dejaba. Me decía que yo no estaba en condiciones de cuidarlo, que estaba enferma y loca, y el verlo era un peligro para el niño. La señora Nena me aconsejó que le pusiéramos una demanda por haberme corrido de la casa y por no dejarme ver al niño. Y así lo hicimos. Pusimos una denuncia, hice mi declaración y la policía quedó de que iría en un par de días a hacer una especie de revisión del caso y a ver las condiciones en las que mi hijo estaba viviendo. Tardaron casi 2 semanas, pero valió la espera. Gracias a Dios las cosas estuvieron a mi favor, pero no por esto fueron fáciles de asimilar. Fui acompañada de 2 personas del servicio social. Al tocar la puerta de la casa, Marcos abrió, pero al ver a las personas encargadas del caso, les cerró la puerta en la cara de inmediato. Adentro se escuchaban los llantos de mi hijo, y Marcos parecía estar alterado, como si estuviera bajo los efectos de alguna sustancia, porque estaba muy paranoico, como si algo escondiera. Esto alertó a las personas que lo buscaban, quienes llamaron de inmediato a la policía.
Minutos después estos llegaron. Traían consigo una orden y a la fuerza es que entraron a la casa. Esto a la vez que Marcos estaba tratando de escapar por la parte de atrás de la casa, brincándose a una azotea. Los oficiales hicieron maniobras para atraparlo, después de un rato de seguirlo por los techos de algunas casas. Lo sometieron como a un animal. Allí estaba él, sin camisa, pero lo extraño es que traía algo de sangre en sus manos. Entré a mi hogar y abracé a mi hijo. Por fin estaba de regreso. Pero eso no era todo. Aún faltaba más en aquel día que parecía una pesadilla. Y es que lo más horrible es que lo que se encontró en la casa fue una escena devastadora. Les cuento que en la habitación donde dormía con mi marido había sangre esparcida por la cama, por el piso, en las paredes también, como si hubiera ocurrido una masacre. El olor fétido era inconfundible, nos llegó de golpe. Ahí había ocurrido un asesinato. Mi hermana Mariana no aparecía por ningún lado, pero en eso, uno de los oficiales dio la señal de que se había encontrado algo. Hubo un silencio oscuro y perturbador. Al ver la cara del oficial, supe que mi hermana Mariana no estaba bien. Ella fue encontrada muerta. Su cuerpo había sido cortado en partes y metido en bolsas. Al parecer, Marcos estaba listo para ir a tirar aquello a alguna parte donde nadie lo pudiera encontrar, pero no pudo lograrlo. No entendía cómo es que él pudo hacer eso. Nunca mostró signos de ser un psicópata, sino todo lo contrario, un hombre amoroso, tierno y de nobles sentimientos. Tuve que reconocer los restos de mi hermana. Un oficial me pidió que me acercara y con sus manos sacó de la bolsa la cabeza, toda ensangrentada y deformada. Me preguntó que si ella era mi hermana. Respondí que sí, pero de inmediato sentí asco. Se me revolvió el estómago. Vomité, tan solo de ver aquello. La situación era demasiado para mí. Salí de ahí con mi hijo para nunca más regresar a esa casa. Doña Piedad me había advertido que Mariana apagaría. Ahí entendí que ella le había hecho un amarre de amor a Marcos para tenerlo, para quitármelo y restregármelo en la cara. Pero estoy segura que ese amarre se le salió de control. Por eso se enloqueció, por eso se volvió enfermo de amor por ella, celoso, y por eso es que en el arranque él terminó matándola brutal y despiadadamente. No me alegra lo que le pasó. Mariana, sé que no fue buena persona, pero no merecía eso. Sin embargo, ella se lo buscó. Usó fuerzas que no debió considerar, poderes que la terminaron destruyendo. Nunca me había sentido tan vacía. A mis padres les dolió mucho lo que ocurrió. No podían entenderlo, pero tampoco quise darles muchas explicaciones. Aún así se me investigó y se me interrogó en varias ocasiones. Se me estuvieron haciendo audiencias y supervisiones para corroborar que yo era buena madre, y así después de muchos meses pude estar tranquila de que no me fueran a quitar a mi niño. Con esto entendí que hay gente horrible, gente que viene al mundo con el alma torcida, y muchas veces esa gente duerme en tu casa, usa tu ropa, se sienta en tu mesa, te llama hermana, hermano, amigo o mi amor. Desde entonces aprendí algo que jamás olvidaré. La sangre no es garantía de nada. La maldad crece en todas partes y no distingue lazos de familia, de sangre. Simplemente existe y destruye, aplasta. O peor es cuando la brujería también está de por medio, porque de ser así, es casi un hecho de que las víctimas sufrirán, peor que estando en el mismo infierno, así como lo viví en carne propia, como víctima de mi propia hermana Mariana.